repasar algo acerca de la hemimelia fibular, sobre todo tocando un tema del reenfoque, ¿cierto? La redirección del enfoque que se le está dando basado en una nueva clasificación que, digamos, el doctor Paley estará pues próxima como a difundir. Todo esto basado pues en un curso que estuvo el doctor Galván la semana pasada, en donde digamos que obtuvo varias herramientas para mejorar o para optimizar el manejo de estos pacientes. Entonces, principalmente, pues vamos a basarnos en un caso de un paciente del doctor Galván que tiene aproximadamente hace más o menos 4 o 5 años. Es un paciente que tiene pues un diagnóstico de una hipoplasia posaxial del miembro inferior izquierdo y adicionalmente pues una focomelia del miembro inferior derecho. El profe es paciente de él desde que es pequeñito y digamos que ha estado con él a lo largo pues de su evolución. Para entender entonces inicialmente el concepto de la deficiencia longitudinal, hay que tener que la hipoplasia que la hemimelia fibular es la deficiencia longitudinal del miembro inferior más común a lo largo del tiempo, ¿cierto? Se ha descrito en la literatura que aproximadamente uno por cada 40.000 o 50.000 nacidos vivos se ven afectados con esta entidad y hay que recordar que generalmente es importante evaluar todos los segmentos de la extremidad afectada, teniendo en cuenta ya que cuando estos pacientes o cuando nos enfrentamos a un paciente con una hemimelia fibular, hay que tener en cuenta que de ahí hacia proximal o hacia distal podemos estar enfrentándonos hacia en un fémur corto, una hipoplasia del cóndilo lateral, que eso generará, pues, favorecerá las deformidades en valgo de rodilla y adicionalmente curvaturas de la tibia y deformidades del tobillo y de la región más distal. Es por eso que, pues, digamos, haciendo parte de todo el espectro de la hipoplasia posaxial del miembro inferior. Cierto, inicialmente, digamos que para entrar rápidamente en materia, desde 1979, incluso antes, se empezó pues a hablar de este tema de la deficiencia congénita de la fíbula. Está pues en su momento el doctor Ackerman y el doctor Calamchi del DuPont empezaron como a darle una clasificación o a empezarlas como a caracterizar estas entidades con el fin de dar, digamos, algunas opciones o algunas características de manejo. Inicialmente, pues sabemos que para Calamchi, la tipo 1A y la tipo 1B, ¿cierto? Son, digamos, alteraciones o una hipoplasia fibular. La tipo 1 se caracteriza principalmente porque la región proximal de la fíbula está distal al núcleo de crecimiento de la tibia proximal y adicionalmente la región distal de la fíbula eh, está un poco ascendida con respecto a la articulación subtala a la articulación del tobillo y esto va a generar que exista unas alteraciones del soporte de la articulación del tobillo. La tipo 1B es aquella en donde existe una deficiencia o una pérdida más o menos de un 40 o un 50% de la fíbula, ¿cierto? Lo que le dará una alteración en el soporte adicionalmente pues del tobillo, empezando a favorecer esas deformidades en valgo del mismo, y ya la tipo 2 para ellos es en donde existe una deficiencia total de la fíbula y adicionalmente una curvatura anterior de la tibia. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la importancia de esto o por qué es que a lo largo del tiempo han empezado como a surgir nuevas clasificaciones, en este caso la del doctor Paley? Es porque esta clasificación de Calamchi no nos da una opción o no nos da una clasificación con respecto a cuál es el manejo que se le podría dar y adicionalmente no tiene en cuenta el tobillo, que es una de, digamos, las deformidades más graves funcionales que pueden presentar estos pacientes. Entonces, cuando vamos avanzando en el tema, tenemos en cuenta que nuestro paciente tenía una deformidad en equino o algo severa del tobillo, ¿cierto? Y de la tibia distal, tener en cuenta que esto en la literatura lo describen como una de las partes más difíciles de manejar en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que ellos, además de tener esas ausencias de los rayos laterales, pueden tener brackets en los metatarsianos y adicionalmente sin dactilia. Hay que recordar que esto es una deformidad que es rígida y se puede acompañar de coalición tarsal en la mayoría de los casos y en su momento,
cuando se basaba como el manejo o el enfoque en la clasificación de Kalamshi, los pacientes no podrían tener unos resultados favorables y por eso en su momento digamos que optaban mucho más por la amputación de la extremidad. Y es así cuando entonces salió la clasificación que ahora está más difundida, digamos, en toda la literatura, que es la clasificación de Paley, ¿cierto? En donde evalúa y tiene en cuenta ya la región distal de la extremidad, ¿cierto? Hay que recordar que tenemos unas clasificaciones tipo 1 y tipo 2, que son clasificaciones para él o son escenarios en el cual son benignas, en donde la tipo 1 casi que es un tobillo normal, ¿cierto? La tipo 2, el paciente va a tener un valgo dinámico del tobillo, pero que con algo de acortamiento de la fíbula en la región distal, pero que realmente logra tener una función adecuada pues de la extremidad. Y ya la tipo 3, ¿cierto? Que es en la que nos vamos a enfocar, ¿cierto? Es la que vamos a tener, digamos, la de mayor severidad y es en donde ha venido a lo largo del tiempo presentándose opciones de manejo con respecto a la misma. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven en esta imagen, las gráficas de Paley en su momento solo llegaban hasta la articulación del tobillo y no tenía en cuenta la región más distal. Entonces, para lo que vamos a hablar hoy, realmente esto es lo que va a empezar a cambiar a partir de estos meses en adelante, aparentemente basados en la clasificación de Paley. Para este momento y hasta ahora normalmente definen que el manejo de esas entidades en la tipo 1 y en la tipo 2, cuando se requiere, generalmente se hace un procedimiento de short, como muchas veces lo describen así en la literatura, ¿cierto? Lo desglosan y para los pacientes que tienen hemimelias ya graves o severas, desde la 3A, B y C, generalmente la opción para el manejo de estos pacientes es el super ankle. Y es aquí en donde empezamos digamos, a dilucidar cómo ha sido el manejo de este paciente. Inicialmente, pues, se le realizó el procedimiento del super ankle al niño, como está descrito en la literatura. Hay que recordar que, como lo mencionamos en un comienzo, los pacientes van a tener deformidades de la región hacia la región más proximal y aquí vemos como luego en los procedimientos iniciales el paciente logra, digamos, lograr una bipedestación, recordando pues que adicionalmente se le fue practicada una super knee y una super hip y una super hip. Listo. ¿Qué es lo que pasa? El paciente persistió como con una deformidad en valgo y en valgo rígido y en equino del tobillo y es por eso que asociado a esto, digamos, digamos asociándolo pues a lo nuevo que está presentando Paley, es donde viene este nuevo escenario. Si ustedes ven las nuevas clasificaciones de Paley, o sobre todo para la hemimelia tipo 3, ya tiene en cuenta el tobillo y dibuja toda la región distal del retromedio y el antepié, teniendo en cuenta que es allí en donde los pacientes van a presentar una deformidad adicional tratando de entender qué es lo que ocurre realmente en esa parte de la subtalar. Hay que recordar pues que el eje del pie y tobillo, hay un eje que va pues por toda la X como se ve acá, desde la región más distal y el movimiento sobre el eje de la X lo vamos a mencionar como eversión e inversión. Y el movimiento que se da sobre el plano de la Y es lo que vamos a mencionar como dorsiflexión y plantiflexión, pilas, que hay un eje adicional en donde está, que es el eje de la talocrural, ¿sí o qué? Y el eje de la subtalar, que si nos paramos en el eje de la X y el eje que va por toda la articulación subtalar, movimientos mediales o laterales es lo que vamos a aclarar como si fuesen los movimientos de eh, supinación y pronación y adicionalmente los movimientos que se dan basado en el eje de la articulación tralocrural, en este caso la subtalar, 10 grados hacia lateral o 10 grados hacia medial, vamos a mencionarlos como movimientos o el rango de movimiento como aducción y abducción. Entender esto pues generalmente es un poco complejo, pero digamos que eso es lo que ha tratado
Paley a lo largo del tiempo de dilucidar, ¿cierto? Y hay que recordar, como lo vimos hace un tiempo, con respecto a cómo es entender o cómo es que funciona la unidad calcáneo-pédica, que está basado principalmente en los movimientos que ocurren sobre la articulación o alrededor del talo, ¿cierto? Del talo hacia la región distal o del talo hacia la región, digamos, proximal o de la articulación subtalar, teniendo en cuenta que desde ahí el retropié, medio pie hacia adelante, existen pues unas estructuras que le dan bastante estabilidad a esto y que muchas veces no permiten que las deformidades sean fáciles de manejar. Para esto entonces Paley creó o ha venido pues mostrando unos trabajos en donde si ustedes ven la extremidad patológica, vemos como es decir, en la rodilla y en toda la pierna vemos una verdadera lateral, pero cuando vemos y nos ubicamos en la región del tobillo, estamos observando cómo es como si viéramos el tobillo o el pie desde la región posterior, viendo casi que el calcáneo en una proyección AP. Y esto es algo que él ha tratado de entender a lo largo del tiempo con el fin de tratar de exponer cuál es el manejo o qué es lo que se debería hacer para el manejo de estos pacientes, debido a que muchas veces se hacen osteotomías desrotadoras, pero realmente no se logra obtener el manejo o no se logra tener una orientación adecuada del retro y del antepié. Entonces, es por esto cuando se empieza pues a exponer sus dibujos tratando de evidenciar como el eje del medio pie, pues o el eje que va por toda la articulación a lo largo del eje bimaleolar se está trasladando un poco hacia la región más medial y adicionalmente los pacientes tienen una deformidad del antepié llevándolo en eversión, lo que no permite, digamos, obtener un manejo adecuado de esto basado en que generalmente estos pacientes tienen una coalición del tarso y sobre todo entre el calcáneo y el talo, que no permite pues obtener un manejo adecuado de esto. Y esto lo evidenciamos nosotros en nuestro paciente. Si ustedes logran observar, tenemos la rodilla en AP y toda la extremidad y la pierna está en AP sobre inclusive hasta la región del tobillo, pero vean el pie cómo es la posición. Y si nos ponemos a evaluarlo, hay un ejemplo claro de un video que nos muestra el doctor Paley, en donde si ustedes ven la rodilla del bebecito está en AP, pero realmente se está generando aquí una eversión e inversión de la articulación del tobillo, debido pues a la deformidad que allí presenta. Para esto entonces, él empieza como a exponer que la opción del manejo sería una osteotomía del retropié. Y es por eso entonces en donde digamos, empezamos a aplicar la técnica que él expuso hace poco en el último curso que realizó en West Palm Beach, en donde hay que aclarar que él ubica al paciente en prono y empieza pues a generar, digamos, a realizar todo el manejo de la región del medio pie, ¿cierto? La liberación del túnel del tarso y todo con el objetivo de hacer una especie de super ankle modificado o nosotros pues digamos que en nuestra cirugía la mencionamos como si fuese un real superfoot, ¿cierto? Aclarando pues que se hizo por un abordaje medial, ¿cierto? Nuestro paciente es este, en donde se empezó a hacer una liberación de todo el túnel del tarso y todas las estructuras blandas de la región medial. Adicionalmente, se empezó a diseñar la osteotomía como él la propone en su curso, como una especie de una osteotomía en sonrisa, pues, o copuliforme hacia la región más distal, sobre toda la región subtalar, con el fin como de separar el talo del calcáneo de esa coalición, como se puede observar pues en las imágenes. Y aquí ya vemos pues en nuestro paciente la osteotomía completa. Adicionalmente, empezamos pues a separar y él, la propuesta que hace es fijarlo con dos pines desde la región distal hacia la región proximal en la tibia. Nosotros realmente lo fijamos con un solo pin debido pues a que es un niño realmente pequeño y logramos obtener una estabilidad adecuada, pero miren la importancia de cuál es el gesto que hay que realizar a la hora de hacer la osteotomía y de soltar la coalición, liberar la osteotomía y hacerle una especie de como inversión
del calcáneo, debido a que si ustedes se acuerdan, el calcáneo realmente, la coalición que presentaba estaba casi que lateral en el talo. Entonces hay que hacer un movimiento como se muestra en este esquema, ¿cierto? Para llevarlo hacia todo el eje de la articulación tibiotalar y finalmente lograrlo llevar pues a una fijación y una estabilidad adecuada. Y si ustedes logran ver ahora, se puede observar como ya la tibia está en una proyección AP y adicionalmente el pie logramos obtener una proyección AP casi que exponiendo una articulación tibiotalar adecuado. E igualmente en la proyección lateral, donde ya podemos ver una lateral de la tibia y realmente una lateral del pie, del retropié sobre todo, y es aquí donde se ve marcada pues la osteotomía. Finalmente entonces nosotros pues le aumentamos la fijación debido a que la deformidad era bastante marcada en nuestro paciente y lo fijamos pues con una placa de EVOS y lo injertamos allí en esa zona. Entonces, realmente, como ustedes pueden observar, el niño finalmente pues lo inmovilizamos, lo llevamos a tener un pie pues o la articulación del tobillo que estuviera alineada sobre el eje de la tibiotalar y lo inmovilizamos como describen los textos, al menos hay que mantenerlo 6 semanas inmovilizado con el PIN, casi que cumpla algunos 3 meses hasta que termine de consolidar como la deformidad que se creó con el fin de lograr una alineación adecuada de la extremidad. Entonces, es importante que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una hemimelia fibular, que hay que evaluar toda la extremidad debido a que podemos estar en el escenario de una hipoplasia posaxial con el fin de hacer un manejo pues adecuado de todo esto. Y finalmente, este debe ser guiado por todos los principios de la cirugía reconstructiva y adicionalmente teniendo en cuenta pues cuáles son las metas y cuál es cómo ha venido siendo el desarrollo del niño a lo largo de su desarrollo, ¿cierto? Realmente nosotros queríamos exponer este caso y mostrar pues cómo, digamos, se va a venir como un reenfoque acerca del manejo de estos pacientes con la hemimelia fibular tipo 3, ya que pues el doctor Galván estuvo allí en ese curso y le pareció bastante interesante y nosotros pues venimos y aplicamos esto en nuestro paciente que afortunadamente digamos que lo teníamos ahí pendiente para realizar el procedimiento. Esto era pues como lo que teníamos para hoy. Ya el profe Galván quiere hacer como algunos aportes o algo acerca